Reporte 100. Y en el espacio del Colegio de Sonora, como todos los jueves, esta mañana se encuentra con nosotros la doctora Lorenia Velázquez Contreras. Lorenia es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California y pertenece al Centro de Estudios del Desarrollo. Lorenia, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. No, muchas gracias, muy buenos días. Lorenia, ¿hay precedente de lo que estamos viviendo en materia económica en el pasado reciente o en el siglo pasado? ¿Algo que se le parezca o estamos viviendo tiempos nuevos? Yo creo que lo que estamos viviendo ahorita no lo conocíamos. Sí. Es precisamente uno de los escenarios que se están presentando como novedosos para todos, y de ahí que todos estemos mostrando cierto temor, que se siente esa incertidumbre en el ambiente y pues que no sepamos lo que nos espera, porque ni la situación económica era la misma cuando se han presentado otras epidemias a nivel mundial, ni las crisis económicas se habían presentado a partir de una crisis. Esto va a superar lo que pasó en 1994, 1995, va a superar lo que pasó entre 2008 y 2009, que son las crisis económicas en México que en la historia reciente pues más le han pegado a los mexicanos y se mantienen en la memoria de los mexicanos, sobre todo la de 94-95 y bueno, y ni se diga la de 2008-2009, Lorenia. ¿Esto va a superar a estas crisis de los años 90 y de la primera década de este siglo? Los pronósticos que se han presentado son que sí. Sí. O sea, las cifras del desempleo que se avisoran son verdaderamente preocupantes, son muy altas, que superan a la crisis de 2008-2009. Sobre todo que para la economía como la mexicana nos toma en una etapa de lento crecimiento, donde de por sí ya los pronósticos que hacían las calificadoras o los organismos internacionales en cuanto a empleo, en cuanto a crecimiento económico, ya venían siendo bajas. Entonces esto viene a agravar todavía más tanto los pronósticos como en realidad el futuro, así que se nos viene encima. Ahorita estamos, viendo apenas las nubes que se nos vienen, y es difícil predecirlo con precisión, sí. Pero estaríamos esperando a que bajara la marea para ver qué nos dejó esta, ya que se calme el mar, pues ya veríamos qué nos están dejando, pero sí, los pronósticos son verdaderamente preocupantes. Y es, ¿no?, en todo el mundo, Lorenia Velázquez, es en todo el mundo. Sí, esto es una situación mundial, así como hemos hablado de la globalización económica, así justamente es como se está esparciendo esta crisis, nos está afectando por igual a las economías desarrolladas, a las economías emergentes. El tiempo de recuperación es el que tal vez ahí va a ser la diferencia, pero sí, la crisis, nos está afectando a todos en mayor, menor grado, pero quienes están sintiendo quienes lo van a sentir sobre sus hombros sería la clase trabajadora a nivel mundial. Claro, de hecho, hay varias fases en la contingencia sanitaria, desde la perspectiva epidemiológica, la fase 1, la fase 2, la fase 3, ahorita estamos en la fase 2 y probablemente lleguemos pronto a la fase 3, cuando los números de casos se van multiplicando de una manera exponencial y las muertes también, situación que están viviendo ya otros países del mundo. Pero Lorenia, en materia económica, en esta contingencia también hay fases. Podemos decir que hay una fase 1, una fase 2, una fase 3. A la par de la contingencia sanitaria, en materia económica, ¿se han implementado medidas para contener esta situación que va a derivar en la pérdida de empleos y en la contracción de las economías del mundo? Sí, las fases que estuvimos viendo efectivamente para la contención
de la epidemia fueron más o menos marcadas, ¿no? Teníamos una fase que la primera de precaución, de sana distancia, al presentarse los primeros casos de personas contagiadas, etcétera, adelantamos algunas medidas en la segunda fase, etcétera, y tenemos más o menos allí el cierre de locales, etcétera, hasta llegar hasta donde estamos ahorita, que es la paralización prácticamente de toda la paralización social y económica, ¿no? Sí. Y curiosamente ha sido, bueno, yo siento que ha sido hasta esta semana o finales de la semana pasada, que es cuando empezamos a ver o que se dieron a conocer las fases para mitigar los enormes efectos negativos que esta parálisis económica va a traer, ¿no? Se presentó el plan para continuar con el programa de Primero los Pobres. Se promete elaborar un plan para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ahí se asomó un programa más o menos ambicioso de inversión en el sector energético. Es decir, si lo quisiéramos ver por fases, tendríamos la política para la recuperación. Primero sería proteger a la población más vulnerable, donde puede ser incluido alguno que otro micronegocio, que esto pudiera en algún momento repuntar el consumo interno. La lógica sería que una segunda fase incluyera a la pequeña y mediana empresa para finalmente acordar con los grandes capitales un plan de inversión que junto a las medidas anteriores nos permitiera generar esos 2 millones de empleos que el presidente López Obrador mencionó en el informe del domingo. Sí, dice el Consejo Coordinador Empresarial que es insuficiente el plan que ha presentado el presidente López Obrador. ¿Qué le parece a usted, Lorena Velázquez, en esta relatoría de fases? ¿Va con una secuencia lógica, una secuencia, digamos que normal, o se está tardando el presidente para anunciar medidas que protejan a las medianas empresas, a las grandes empresas? Sí, yo considero que hasta ahora sí ha permeado la incertidumbre. Sí. No niego que puedan existir ideas que todavía no se han planteado, que se estén llegando apenas a acuerdos con los empresarios, que se estén sacando cuentas incluso para poder poner en marcha los apoyos que se tienen estos 2 millones de microcréditos que se van a repartir entre empresas formales e informales, micros y pequeñas empresas formales e informales. Entonces quisiera pensar que se están tejiendo los mecanismos para llegar a esas personas. Lo que se ha dicho en los discursos es eso, no se quiere correr el riesgo de no llegar a quien no lo necesita, ¿no? Sí. Es decir, Sí, ahorita nos decía, doctora Lorena Velázquez, que la parte más vulnerable es la de los trabajadores. De hecho, en Estados Unidos, 10 millones de personas ya han solicitado el seguro de desempleo. Significa que pues 10 millones de personas en Estados Unidos se han quedado sin trabajo. Aquí en el país se estima, la Secretaría del Trabajo, que 346,000 plazas laborales se han perdido en las últimas 3 semanas. De empleos formales, porque una enorme parte de la economía es informal en el país y habría que sumarle la parte informal que también está siendo afectada en estos momentos. Las cifras de pérdida de empleos en Estados Unidos van 10 millones, aquí van 350,000 en cifras redondas de empleos formales más lo informal. ¿Estas cifras irán creciendo conforme pase la pandemia? Son los pronósticos que se esperan, los de, digamos, ahorita esos son los que se han dado en las últimas semanas. Este crecimiento del desempleo en Estados Unidos es impresionante. Aunque fíjate que yo tuve alguna noticia por ahí de que algunas empresas, para no estar pagando el sueldo de sus trabajadores, ellos les sugerían un acuerdo de despedirlos para que se sometieran a este programa de seguro del desempleo. Sí. Entonces allí no sé, digo, no creo que sea la mayoría, pues, pero digamos hay una buena parte de trabajadores que se acogieron a este programa, aprovechando su existencia y que las empresas no
no los despidieran, digamos, pero de palabra, pues no de manera formal. Yo sí considero que las cifras estas todavía no terminan, no han llegado a su límite. Se van a seguir incrementando. No hemos visto el cierre de empresas todavía. Las pequeñas y medianas empresas están sobreviviendo, están haciendo un esfuerzo, pero no sabemos hasta dónde si van a terminar con vida, digamos, después de esta crisis, ¿no? Sí, que no sabemos cuándo va a terminar, porque pues hay modelos que estiman que la cuarentena en México terminaría en el escenario menos optimista la tercera semana de julio. Es decir, apenas esto está empezando. Falta todavía lo que resta de abril, mayo, junio y parte de julio. Estamos hablando de 3 meses en los que pues los efectos económicos serán pues desastrosos. Doctora Lorena Velázquez, pasando la contingencia, pasando esta situación, ¿qué tiene que hacer el país para recuperar su economía? Bueno, yo creo que sentarse a delinear estrategias junto con todos los actores. Lo que menos se debe de estar generando son descontentos sociales, son pugnas con los empresarios, porque son finalmente quienes están generando los empleos, y establecer vínculos cordiales de comunicación entre ellos. Aquí están en juego, aquí deben estar sentados tanto gobierno como trabajadores como empresarios. Y se debe cuidar en toda la política económica que se implemente ahorita y después el cuidado de los empleos. Sí. Porque eso nos lleva a un mayor deterioro del bienestar de la población. O sea, si digamos se está recuperando apenas el salario y luego se le da este golpe a los niveles de empleo, pues estaríamos cayendo en niveles de precariedad y de una pérdida de bienestar de la población increíble. O sea, si estamos hablando que se van a perder, si son las pequeñas y las medianas empresas los que están en riesgo, estamos hablando del 75-80% de la fuerza de trabajo en México, ¿no? Le agradezco mucho, doctora, que nos haya aceptado esta llamada. Lorena Velázquez Contreras, doctora en Ciencias Económicas por la UABC, pertenece al Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora, en este espacio que todos los jueves tenemos con investigadores del Colegio de Sonora. Estaremos conversando frecuentemente, Lorena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. Reporte 100.